Buenas tardes, les damos la bienvenida a la edición central de MBB Noticias. Hoy gratamente acompañada por Mariana Abreu. ¿Cómo estás, Mari? Muchas gracias por la bienvenida. ¿Todo bien, Nati, vos? Bien, todo bien. Hoy le dimos un descansito a Martín. Es verdad. Y aquí está nuestra señora compañera periodista en su lugar. Bueno, un gusto acompañarlos a ustedes también. Vamos a comenzar por noticias no gratas, números que se presentaron hace unos minutos nada más. En promedio, cada 11 días se mató o intentó matar a una mujer por su condición de tal, y en lo que va del 2025 hubo 16 femicidios, según surge de estos datos presentados esta tarde por el Ministerio del Interior, previo al 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En los primeros 10 meses de 2025 hubo casi 35.500 denuncias por violencia doméstica. El 70% de las víctimas son mujeres y en su mayoría los agresores son su pareja o expareja. El informe incorporó varios indicadores nuevos, entre ellos el de violencia vicaria. En lo que va del año se mató a 57 niños, niñas y adolescentes. 37% de los casos fueron por este tipo de violencia. Vamos a compartir más con ustedes. Vemos los titulares. El PIT-CNT presentará un plan tributario que plantea aplicar una sobretasa del 1% al 1% más rico del país. La propuesta contempla un número de 25.000 personas con patrimonios iguales o superiores al $1.000.000. El presidente Yamandu Orsi celebró el ingreso de Uruguay como nuevo miembro del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. Destacó que es una política de Estado y se mostró expectante por la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. La Intendencia de Montevideo otorgó hoy el reconocimiento de ciudadanos ilustres a Javier Tassino y Milka González, históricos integrantes de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, y de visitante ilustre de la ciudad a Estela Caloni, periodista y escritora argentina. La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, dijo que una vez que reciban el resultado del estudio de prospección del suelo de la avenida 18 de Julio, definirán si el túnel llegará hasta la calle Ejido o terminará en la avenida Fernández Crespo. En su columna cultural, Nacho Vázquez nos contará sobre el estreno de Emoción a Cielo Abierto, documental sobre el teatro de verano. El festival Más llega a Cinemateca y la Intendencia de Montevideo organiza el evento Música en los Parques. La Unión Europea y más de 20 países, entre los que se cuentan Chile, Colombia, España y México, anunciaron un compromiso político para trabajar colectivamente hacia una transición para dejar los combustibles fósiles. Las autoridades de Perú reforzaron la seguridad en las afueras de la Embajada de México en Lima, luego de que la justicia emitiera una orden de captura nacional e internacional para Betsy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros de Pedro Castillo. Recuerden que nos pueden ver en vivo en todos sus dispositivos en tvciudad.uy, a través de YouTube, y también nos pueden escuchar en la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy o 107.7 FM. Salimos del estudio, Mariana. Sí, vamos a salir del estudio para saludar a nuestros compañeros. En primer término recibimos a Abril Mederos, que va a profundizar sobre estos datos que se presentaron recién acerca de la violencia de género. Abril, ¿cómo estás? Buenas tardes para ustedes. Exactamente estos datos que se presentan en lo que es la previa del 25 de noviembre, el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia de Género. Las autoridades del Ministerio del Interior anunciaron los datos de estos primeros 10 meses del año, que indican cifras similares que se sostienen por lo menos en lo que son los últimos años. Vamos a estar adelantando en unos minutos con ustedes, contando un poco más sobre lo que decían las autoridades con respecto a estas cifras de violencia doméstica, de género y delitos asociados. Gracias, Abril. Ahora recibimos a Martín Duarte, que estuvo recorriendo y disfrutando de la ciudad en esta primavera. Martín, contanos un poquito de qué va a ser tu móvil. Mariana, Natalia, ¿cómo les va? Bueno, hoy se puede decir que es un informe de color, pero el color que le aportan algunas plantas y árboles a la ciudad. En particular, dos especies, la Santa Rita y los jacarandás. Preparamos un informe a propósito de las características, de cómo llegaron también estas especies aquí a nuestro país. Y ya los estoy invitando porque seguramente en los celulares de ustedes va a haber muchas fotos características de las esquinas de Montevideo que se van pintando de colores que puedan compartir
compartir algunas con nosotros. En un ratito les presentamos el informe. Y ahora vamos con otro adelanto de un tema que surgió en esta jornada. El ex subsecretario de Relaciones Exteriores, Nicolás Albertoni, dijo que el ingreso de Uruguay al Tratado Transpacífico generará reflexiones, pero no problemas dentro del Mercosur. Y la actual subsecretaria, Valeria Zuccasi, quien encabezó este proceso por parte del gobierno, dijo que se informará a los países del bloque, pero no se piensa en ningún veto por parte del Mercosur. Así que nosotros no estamos imaginando ningún veto porque nadie puede objetar lo que Uruguay como país soberano toma como decisión para seguir avanzando. Eso no significa que durante el proceso no vayamos a estar hablando permanentemente, como lo hacemos siempre, con los socios del Mercosur. Va a generar un repensamiento, ¿no? Es decir, de que Uruguay naturalmente aquí va a tener que abrirse en términos de bienes, genera una lógica de negociación arancelaria, que quizá genera un pensamiento y una reflexión a la interna de Mercosur. Comenzamos con el desarrollo informativo. Les contamos que el PIT-CNT presenta el próximo lunes en el Paraninfo de la Universidad de la República la propuesta tributaria que plantea aplicar una sobretasa del 1% al 1% más rico del país. La propuesta contempla a las personas con patrimonios iguales o superiores al $1.000.000 en inmuebles, tierras, capital financiero, que en Uruguay representan una población aproximada de 25.000 personas. La propuesta de creación de una sobretasa del impuesto al patrimonio de las personas físicas, orientada a obtener fondos públicos adicionales para enfrentar la desigualdad económica y las situaciones de pobreza en hogares con niños, niñas y adolescentes, se sustenta en el grado de concentración de la riqueza en nuestro país. Según el documento, hay un 1% de la población de mayores ingresos en Uruguay que percibe el 15% de los ingresos totales del país, entre el 37 y 39% del patrimonio total del Uruguay. Con este diagnóstico, la comisión consultiva convocada por el PIT-CNT propone crear una figura impositiva acoplada al actual impuesto al patrimonio de las personas físicas, denominada sobretasa del IPPF. Los recursos que surjan de la aplicación de esta sobretasa deberán volcarse a un fondo estatal cuyas características serán definidas a partir de una propuesta del Consejo Nacional de Políticas Sociales, en consulta con el Consejo Nacional Consultivo Honorario de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Las estimaciones del proyecto señalan que aproximadamente las 25.000 personas de mayor patrimonio de nuestro país poseen entre 1 millón y algo más de 1.000 millones de dólares de patrimonio, pero que el sistema tributario uruguayo no logra gravar adecuadamente. El actual IPPF, señala el documento, tiene un mínimo no imponible de 6.381.000 pesos, unos $150.000. La sobretasa del impuesto de patrimonio a las personas físicas que plantea el PIT-CNT podría adoptar diferentes formas, con perfiles de progresividad. Definido el mínimo no imponible en $1 millón, la progresividad vendrá dada por la definición de los tramos de patrimonio y las tasas aplicadas. El monto del impuesto, según el esquema propuesto por la Comisión, parte de tasas que van entre un 0,1% y un 0,5% para patrimonios entre el millón y los $2 millones, llegando a tasas anuales de 1,5% en capitales superiores a $11 millones. Y el dirigente y secretario de propaganda del PIT-CNT, Sergio Sommaruga, dijo que de prosperar este proyecto de la central obrera se podrían recaudar anualmente entre 400 y 800 millones de dólares. También señaló que en un año podría impactar en el 40% de niños y niñas que viven por debajo de la línea de pobreza. Esto es una modificación de un impuesto ya existente, la década del 60, es el impuesto al patrimonio de las personas físicas. Por lo tanto, no hay que crear un nuevo impuesto, hay que modificar un impuesto existente. Segundo, no hay aumento de la presión tributaria. Los trabajadores, las trabajadoras, los jubilados, el que no tiene trabajo, el pequeño comerciante, el feriante, el dentista, no va a tener que pagar un peso. Aplica a un universo que va de entre 17.500 y 25.000 personas. ¿Quiénes son esas personas? Las que tienen un patrimonio físico mayor al $1 millón. O sea, para decirlo bien claro, el que tenga $900.000 de patrimonio no va a pagar impuesto al patrimonio o va a pagar un 0,1% como viene pagando ahora. ¿Quiénes van a pagar un poquito más? Aquellas personas que tengan más de $1 millón, que son estas, digamos, 25.000 personas. O sea, si alguien tiene, digamos así, $1.100.000, ¿por cuánto va a pagar? Por los $100.000 que superen el millón. Porque hay dos
personas físicas, 2 seres humanos en Uruguay, que tienen más de $1.000 millones de patrimonio, según la revista Forbes, que es la revista, un dato público no refutado, que es la revista que hace el análisis de las personas más ricas del mundo, y Uruguay tiene 2 personas en esa lista. Este 1%, al 1% más rico, no va a hacer más pobres a estas personas, no les va a quitar ningún derecho a estas personas, pero sí va a generar la condición de posibilidad para recaudar entre 400 a 800 millones de dólares al año. Con 380 millones de dólares y de un año al otro se logra bajar los hogares que tienen niños y niñas en situación de pobreza en un 40%. O sea, tiene un impacto inmediato contundente. Y cambiamos de asunto porque el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico decidió aceptar el ingreso de Uruguay a este bloque y ahora inicia el proceso de adhesión que puede demandar al menos un año de negociaciones. El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, destacó la importancia de esta decisión que responde a la aplicación de una política de Estado que le permitirá a Uruguay ingresar sin aranceles a 12 países que reúnen 595 millones de personas y son responsables del 15% del Producto Bruto Interno Mundial. Cuando el presidente Orsi habla de política de Estado, esto es política de Estado. Porque todo puede discutirse de muchas formas, pero nosotros queremos ser bien concretos, siempre. Esto es política de Estado, que cuando se siente la sociedad toda, más allá de como señalaba la subsecretaria, que ahora entra en otra fase y tendremos que afinar mucho el lápiz y pensarlo muy bien para que todos los sectores estén interesados en esto, se vean beneficiados y veremos cómo son los procesos desde este punto de vista. Esa nueva pregunta, ¿cómo nos van a hacer con la Unión Europea? ¿Cómo nos hace con EFTA? Son todos escenarios abiertos. Hemos abierto supercarreteras. La primera pregunta que nos hacían pasado el 1 de marzo era si como nuevo gobierno manteníamos el interés del gobierno anterior de avanzar en este proceso. Y en el momento que la respuesta era sí, las puertas ya se abrían un poquito más. Uruguay es reconocido internacionalmente como un país serio, como un país que mantiene 40 años de democracia ininterrumpida, que es respetuoso de su institucionalidad, que es respetuoso de las reglas y en donde las reglas no cambian gobierno a gobierno. Y esto creo que es algo que se ha escuchado durante mucho tiempo cuando hablamos de inserción económica internacional. Hay una política de Estado, los objetivos son compartidos por gobierno y por oposición. Y el presidente de la República, Yamandú Orsi, celebró la aceptación del ingreso a Uruguay en este tratado transpacífico y señaló que evidentemente es una política de Estado. El mandatario dijo que en el mundo de hoy y con la dimensión de Uruguay hay que tratar de acordar con todos. Lo que decidimos hacer en estos años, en estos meses que empezamos el trabajo, es que se viajara, que la subsecretaria viajara y hablara con cada uno de los países que toman esta decisión. Evidentemente es una política de Estado. Hoy estuve en contacto con Albertoni, que viene del periodo anterior, y que él siempre me planteó que era una buena herramienta y que era bueno que se avanzara en esto. Yo tengo una filosofía que para estas cosas que son de política exterior, no sirve de mucho golpearse el pecho a la interna y mostrar lo crack que somos, sino trabajar, volar debajo del radar muchas veces y hacer que ese trabajo de horas y horas, no solo de la subsecretaria en este periodo, sino también de otra gente que ha trabajado años atrás, de que esto, jugando callado, termine en un punto como el de ahora, que nos aceptan y nos piden entrar. ¿Y cómo se va a parar Uruguay ahora en la próxima cumbre del Mercosur? ¿Hay fecha definida? Aparentemente es el 20. Hay algunas dificultades ahí, que algunos de los actores no podía estar, pero más allá de la cumbre, que se tiene que hacer porque hay un traspaso del mando, estamos todos muy expectantes a algo que no es de la cumbre en sí, sino que es de los cancilleres, que es la firma con la Unión Europea del acuerdo. ¿Está previsto ya esa bilateral con Milei para conocer un poco más? Sí, tenemos previsto. No sé cuándo, pero lo acordamos la última vez que estuvimos juntos. ¿Y es posible llegar a un acuerdo similar al que alcanzó Estados Unidos con Argentina, Uruguay? Son diferentes. Vamos a ver al final en qué termina todo lo de Argentina, que por un lado digo, cuanto mejor le vaya a Argentina, mejor para Uruguay, ¿no? Y el expresidente Luis Lacalle Pou celebró la decisión de los países miembros del Tratado Transpacífico de aceptar el ingreso de Uruguay. Y recordó el trabajo de los exministros de Relaciones Exteriores del gobierno anterior, Francisco Bustillo y Omar Paganini, y del subsecretario de Relaciones Exteriores del periodo pasado, Nicolás Albertoni.
Bien, y en esta línea también se expresó el exministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, que consideró un gran paso la aceptación de la solicitud de adhesión de Uruguay al Acuerdo Transpacífico que se concretó, como decíamos, en las últimas horas. En diálogo con MBD Noticias, Paganini celebró que el actual gobierno haya avanzado positivamente en una negociación que se había iniciado en el periodo pasado, lo que a su juicio constituye una política de Estado. Primero porque permite comerciar mejor nuestros productos, pero también porque permite radicar inversiones en nuestro país, dado que le da un marco estable de acceso a un mercado muy importante. Debo aclarar que este es un paso muy importante porque comienza el proceso de adhesión de Uruguay, pero no se concretó hoy, sino que se implica un proceso con una comisión que revisa la situación del país y terminará en un año o algo por el estilo. Es un gran paso en el que veníamos trabajando en la Cancillería nuestra, muy intensamente, sobre todo el viceministro Albertoni, y este paso ahora se continúa en esta administración, lo cual nos da una gran alegría porque implica una política de Estado de nuestro país. Claro, porque en un momento usted había dicho que esto que había quedado medio detenido. Finalmente se concretó, se siguió, como usted decía, como política de Estado. Sí, había habido unas declaraciones del canciller que decía que esto no estaba, y bueno, por suerte la administración entrante ha continuado el esfuerzo. Además ahora nos enteramos de unas tratativas reservadas que hizo la viceministra Zuccasi, muy intensas en estos últimos tiempos, lo cual felicitamos porque justamente no solo implica una política de Estado, sino que implica resultados concretos, así que tenemos que felicitarnos todos. Paganini no cree que avanzar en esta adhesión al Acuerdo Transpacífico pueda generar problemas con los socios del Mercosur. Los países pueden negociar por sí mismos con terceros. Uruguay siempre defendió esta posición. Había interpretaciones diversas del lado de Brasil, de Argentina en la administración anterior, pero lo que vemos ahora es cómo Argentina negocia con Estados Unidos, como Brasil también negocia con Estados Unidos por separado. Uruguay, creo que los hechos le han dado la razón. El Mercosur es una zona de libre comercio, no va a poder superar esa etapa de transición que inicialmente se había fijado, pero es una etapa buena en la zona de libre comercio. Avancemos también en acuerdos en conjunto cuando se pueda, como con la Unión Europea, que es algo muy positivo para nosotros. La analista internacional Natalia Carrau se refirió a esta integración de Uruguay al Tratado Transpacífico. Dijo que se abren preguntas y preocupaciones porque el foco del tratado se encuentra en las regulaciones y no en los aranceles. Yo creo que hay algunas preguntas abiertas, varias diría yo, y algunas preocupaciones, porque nosotros siempre insistimos que los tratados de libre comercio, y este es un tratado de libre comercio multipartes, no es tanto sobre aranceles, sobre la desgravación arancelaria para la entrada-salida de productos, sino sobre todo respecto a las regulaciones. Los estados conversan sobre cuál es el nivel de regulaciones que tienen en esta materia y acuerdan retirar regulaciones o ajustarlas a un estándar que es el acordado dentro del acuerdo. Y ahí hay muchas preocupaciones porque no es ese el camino de inserción internacional que Uruguay ha elegido hasta el momento. El camino que ha elegido es el proceso de integración regional con socios que son más o menos simétricos y que hay acuerdos que son de diferente tipo, que permiten cooperar en la materia y permiten generar política pública regional. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional, naturalmente, hablando de la COP30, que hoy tiene su último día y muy complicado y bloqueado, podríamos decir, en su resolución final, porque el borrador establecido por la organización, por Brasil en este caso, no incluía el tema de terminar con los combustibles fósiles, que ha sido uno de los temas que ha centralizado la discusión y la atención en esta cumbre del clima. Los países árabes y productores de petróleo se han opuesto férreamente, lo que ha motivado que la Unión Europea y algunos países latinoamericanos se opongan a firmar un acuerdo que no incluya el tema de una hoja de ruta de ir hacia la energía más limpia y que deje de lado a los combustibles fósiles, que son uno de los grandes causantes del calentamiento global. La cumbre podría terminar sin un acuerdo, según advierten algunos, aunque podría prorrogarse algunas horas, algo que está establecido, y hoy es el último día.
El último borrador de la presidencia de Brasil de la COP30 no menciona el abandono de los combustibles fósiles, uno de los temas más urticantes del evento, que ha provocado que la Unión Europea y más de 20 países, entre los que se encuentran Chile, Colombia, España y México, anunciaran un compromiso político al respecto. Y en la declaración de Belén, una iniciativa impulsada por el gobierno colombiano se compromete a trabajar colectivamente hacia una transición justa, ordenada y equitativa para dejarlos. La conferencia del clima de Belén no puede terminar sin una hoja de ruta clara, justa y equitativa para abandonar los combustibles fósiles en el mundo, declaró la ministra colombiana de Ambiente, Irene Vélez, en representación de una treintena de países. Por su parte, la Unión Europea no descarta que la COP30 termine sin acuerdo, ya que el proyecto de texto de la presidencia brasileña no incluye una hoja de ruta para abandonar los combustibles fósiles, dijo el comisario europeo del clima, Uwe Hoekstra. La fuerte oposición de los países árabes bloquea por ahora los avances en la negociación y la presidencia brasileña de la COP30 afirmó que alrededor de 80 estados rechazan introducir en el documento principal de la cumbre menciones a los hidrocarburos y a la idea de una hoja de ruta para dejarlos atrás, según dijeron fuentes que pidieron el anonimato porque la discusión sigue en curso. La reunión a puertas cerradas, descrita como tensa por las mismas fuentes, fue convocada para tratar de destrabar las negociaciones durante el último día oficial de la cumbre, que puede ser alargada en caso de necesidad. Y la justicia peruana dictó una orden de captura nacional e internacional y una prisión de 5 años para la ex primera ministra del gobierno de Pedro Castillo en Perú, hoy asilada en la Embajada de México a la espera de un salvoconducto que parece difícil que llegue con este panorama. Por otra parte, las autoridades de Perú han reforzado la seguridad en torno de la Embajada de México luego de este anuncio de la justicia. Recordemos que esta mujer está acusada de rebelión por formar parte del gobierno de Pedro Castillo, quien también está acusado de intentar un golpe de Estado. Las relaciones con México ya están hace mucho tiempo deterioradas, al punto de que hoy no hay embajadores y las relaciones están rotas, y esta situación de asilo podría agravar aún más la situación entre ambos países. Por lo pronto y hasta ahora, el gobierno peruano ha dicho que no va a seguir el camino de Ecuador, cuando también irrumpió en la Embajada de México para capturar a Jorge Glass, que era el vicepresidente de Rafael Correa. En este caso, Perú, por ahora, dijo que no va a tomar una medida de este tipo, pero la sentencia sobre Betsy Chávez ya está hecha. El Poder Judicial de Perú emitió este viernes una orden de captura nacional e internacional y dictó 5 meses de prisión preventiva contra la ex primera ministra Betsy Chávez, procesada por intento de golpe de Estado y actualmente refugiada en la Embajada de México en Lima. El juez Juan Carlos Checley argumentó en la resolución que el peligro de fuga es palpable, así como el riesgo de frustración del juicio oral, mientras que la Fiscalía Suprema Anticorrupción señaló por su parte que consiguió la prisión preventiva para Chávez por el delito de rebelión y alternativamente conspiración en agravio del Estado. Chávez, juzgada en marzo del 2025, enfrenta una pena de 25 años de prisión y se encuentra desde hace 18 días en la residencia de la Embajada de México en Lima a la espera de un salvoconducto para salir del país. Perú rompió relaciones diplomáticas con México por considerar que el asilo otorgado a Chávez constituye una injerencia en sus asuntos internos, y las relaciones se mantienen tensas tras la destitución de Pedro Castillo, cuando México otorgó asilo a la esposa y a los 2 hijos del exmandatario, y ambos gobiernos retirarán sus respectivos embajadores. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Con Antel Empresas estamos del mismo lado del mostrador. Bueno, y ahora vamos al contacto con Martín Duarte, que nos prometió contarnos sobre las flores que adornan las calles montevideanas en la primavera. Adelante, Martín. Así es, Natalia. ¿Y cómo se va llenando de a poquito de color la ciudad? Creo que desde que surgió la idea de preparar un poco este informe, uno ya iba con la vista preparada y se iba encontrando en distintas
esquinas y calles de Montevideo, porque vamos a estar hablando de una planta y de un árbol, de una especie de árbol como es el jacarandá. Pero en particular vamos a empezar con la Santa Rita. Hoy es una jornada bastante inhóspita para recorrer las calles de Montevideo, está bastante fresco, pero sin duda se ha tornado en un rasgo característico de esta época del año, ¿no? Cuando está finalizando noviembre y diciembre en particular, de esta planta, que también van a ver que tienen un paralelismo las dos especies que vamos a estar hablando con Argentina, porque también de esa característica que tiene en particular la Santa Rita, de nacer de un huequito que se le hacen 4 baldosas por ahí y trepar, es una planta trepadora. Bueno, va adornando distintos balcones y distintas esquinas de la ciudad. Fuimos hasta el Jardín Botánico para hablar con Álvaro Carámbula, él es director justamente, para hablar de estas particularidades que tiene, en particular la Santa Rita, una planta que tiene su origen en Brasil, que luego viaja a Europa y que llega también de alguna forma y va adornando de colores nuestra ciudad. Primer tramo del informe, si les parece. Montevideo resiste por tus rebeldes colores, aunque no te den espacio, te ingenias para dar flores. Santa Rita, jardincito de los pobres, creciendo en una baldosa, sosteniendo los balcones. Dicen que la Santa Rita da suerte al que la planta. Bueno, da suerte, que da amor, por el color fucsia se habla mucho de amor y como allí hay plantas que están con una buena señal como esta y otras que tienen como una mala espina, por ejemplo, las que planta hortensia, que las hijas no se casan, por ejemplo, o yo qué sé, o las que te dan alergia o que no sé qué. Esta tiene buena prensa. Prendidita de la nada, creciendo en una baldosa, vas trepando abrazadita, entrelazada, rumbosa. Es una planta originaria de Brasil, el límite con Perú también, planta por supuesto americana, que llega acá y se adapta bastante bien. También le dicen flor de papel, tiene diferentes nombres, depende de las zonas también, pero nosotros acá en Uruguay se conoce como Santa Rita, tiene diversos colores. El más utilizado es el fucsia, que fue llevada a Europa desde Brasil por la expedición de Commerson, una expedición que Commerson le pone el nombre Bongavilla estricta, en honor a Bongaville, que fue un naturalista francés. Y lo interesante es que Jeanne Barret, que fue una chica, una mujer que viajó en la expedición de Commerson, en esas épocas viajó disfrazada de hombre para que le permitieran hacer el viaje y participó en muchas de estos descubrimientos y supuestamente ella puede haber sido la que lo descubrió, que figure como que sea Commerson, pero eso es un dato anecdótico. Santa Rita, bienvenida a tu alegría, sacas puñado de soles de donde nadie podría. Si tú vas por la calle, muchos portales de vivienda, de casas antiguas o con grandes puertas que quedan muy lindos. En Buenos Aires se usa mucho más que acá, lo he visto. La primera vez que lo vi fue en Buenos Aires, que se le sacan 4 baldosas, se hace un cuadradito ahí y ahí va la Santa Rita y queda espectacular. Si uno hace la planta de semilla, va a tener que esperar unos cuantos años. En cambio, con esquejes, capaz que como le estaca a los 6 meses, ya tiene una plantita que puede empezar a florecer. Santa Rita, jardincito de los pobres, creciendo en una baldosa, sosteniendo los balcones. Bueno, y hay zonas muy típicas de la Santa Rita. Nosotros encontramos muchas de las que estuvimos filmando justamente allí en el informe por la zona de La Aguada, muy próximos al Palacio Legislativo, pero también en el Parque Rodó, en el propio Cordón, se encuentran, bueno, en muchas esquinas. Y vamos a pasar de un color al otro, y en particular vamos a hablar ahora de los árboles de jacarandá, que también son característicos de algunas zonas de Montevideo, en la calle Bullenthal, por ejemplo, allí en el Prado.
y con algunas características que nos hermanan también con los argentinos. De hecho, recién escuchábamos una composición de Mario Carrero interpretada por Cuatro en Línea, que se llama justamente La ciudad de las Santa Ritas, a propósito de ese título que le otorga Carrero a Montevideo. Y se puede decir que Buenos Aires es la ciudad del jacarandá. Por lo pronto, en el 2015, la legislatura porteña declaró justamente el jacarandá como árbol distintivo de la ciudad. Hay una canción muy recordada que la vamos a estar repasando ahora en el segundo tramo del informe, que es una composición de Palito Ortega y María Elena Walsh a propósito del jacarandá, ¿no? Y algunos datos significativos de aquí, de nuestra ciudad. Los jacarandá representan aproximadamente el 2% del arbolado de Montevideo. Se estima que hay entre 4.000 y 5.000 en la ciudad. Y se debe en gran parte a un paisajista francés que estuvo allá por el 1900 en Argentina y es responsable del Jardín Botánico argentino. Estamos hablando de Carlos Thais, que fue contratado por Valle y Ordóñez en nuestro país para instalar, como era bastante común, algunos paisajistas franceses, algunos parques. El caso del Parque Valle en particular, pero también el arbolado de la Plaza de Independencia, entre otros. Y al parecer, bueno, ese trabajo que vino a hacer tiene mucho que ver para que empiece a aparecer esta especie por las calles y el arbolado de Montevideo. Se estimaba que allá por el 1913 había 213 árboles de estos, decíamos, entre 4.000 y 5.000 jacarandá que por hoy se pueden encontrar por las calles de Montevideo. Si les parece, lo repasamos en este informe que tiene música de María Elena Walsh y también del gran Jaime Ross. Al este y al oeste llueve y lloverá, una flor y otra flor celeste del jacarandá. Su nombre, jacarandá, en tupí guaraní quiere decir fragante. Esto da una idea de muchos nombres guaraníes que tienen nuestras plantas. Una flor campanulada, media carnosa, fragante, que va desde el celeste al azul oscuro, tirando colores violáceos. Tiene también varias variedades, más de 50 variedades aceptadas de jacarandá. Una flor y otra flor celeste del jacarandá. A mí me llamó la atención siempre que la escuchaba hablar de la flor celeste del jacarandá. Sí, son variedades. Ella lo veía más celeste, no se lo puede negar, le quedaba mejor para la rima, no sé. Pero acá en Montevideo yo no he visto celeste como celeste tal. Sí, hay algunas más claritas, sí, que se le puede decir que sean celestes, pero está. Bueno, lo que decía después de la floración, da las semillas están dentro de una chocha que parece como una castañuela. Es la semilla, y dentro tiene unas, lo que es donde están las semillas son unas semillas saladas, livianas, que son transportadas por el viento. Hay que plantarlas rápidamente o escarificarlas y conservarlas para que mantenga su poder germinativo, pero son de fácil rotación. Ahora, para que un árbol tenga el tamaño ya para dar flores, ahí tenés unos cuantos años. La vieja está en la cueva, pero ya saldrá para ver qué bonito nieva del jacarandá. La hija de un español hacendado que había una reducción en Paraguay, la hija se llamaba Pilar, se enamora de un guaraní, de indígena guaraní, un taté, parecía Mbappé, pero no es Mbappé, pero parecido. Y bueno, se vieron, se gustaron, se escaparon, como todas esas historias, Romeo y Julieta, viste, en todas las civilizaciones hay una de esas. El padre salió a buscarlo, los encontró, lo quiso matar, la chica se cruzó adelante, murieron los dos, el padre enojado se fue. Al otro día dice, no, se soñó toda la noche con su hija y fue a buscar el lugar donde había muerto su hija con este indígena. No estaba más y allí había un árbol con flores violetas, entonces el árbol significa el cuerpo fornido del guaraní, y las flores los ojos de su hija que allí lo miraba. La calle Durazno muere sin saberlo cuando se ilumina toda de lila. Está plantado por todo Montevideo, pero por ejemplo en la calle en 18 de julio se plantaron ibirapitá y jacarandá.
algunos están allí muy grandes todavía. Ahora que estamos cambiando el paisaje de Boulevard Artigas por el tema de la extracción de las fénix canarienses por el ataque de picudo rojo, pero nos queda como consuelo, nos queda que los grandes lapachos están ahí, el Adroanthus heptaphyllum, el Tabebuia IP, que es su nombre anterior en guaraní, es el lapacho que larga las flores antes de las hojas, entonces queda una espectacular floración rosada. Diciembre, a la hora más lenta, la siesta obligada. La siesta obligada del Jacarandá, esta preciosa canción Durazno y Convención. Este es el primer videoclip de Jaime Ross, grabado allá por 1984. Capaz que los más veteranos se acordarán del programa Telecataplum, que estrenó particularmente en diciembre para la fiesta, justamente este videoclip. Al otro año, en el 85, editan Brindis por Pierrot, en esa modalidad que algunos programas de televisión tenían para editar los primeros videoclips que empezaban a circular en nuestro medio. Pero bueno, le dejo la pregunta a Mariana y a Natalia, a propósito de si son más team Jacarandá o más team Santa Rita, y a los televidentes que sigan subiendo fotos en nuestras redes con estos colores que tiene en esta época del año la ciudad. Segundo bloque de MD Noticias, continuamos con más información. La Policía de Paysandú, Fiscalía y la Inspección Departamental actuaron tras una agresión a una alumna de sexto año en la Escuela 98 que resultó herida y debió recibir atención médica. El episodio ocurrió el miércoles y según el parte policial, la agresión fue realizada por un grupo de adolescentes ajenas a la institución. La madre de la niña agredida dijo a Telemundo que a su hija resultó politraumatizada y le dañaron el vaso al recibir una patada. La inspectora de primaria, Mónica Acuña, dijo al Telégrafo que se actuó de forma inmediata tras conocerse la agresión y se efectuó la denuncia policial. Además, señaló que equipos especializados junto a personal del programa Escuelas Disfrutables van a evaluar acciones para reforzar la seguridad y convivencia en el centro educativo. A su vez, la Fiscalía de Tercer Turno de Paysandú atiende el caso y la Policía Comunitaria orientada a problemas realiza un abordaje integral para prevenir nuevos hechos de violencia. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Ahora vamos a darle paso a nuestra compañera Abril Mederos, que hoy nos acompaña en la tarde y nos trae esta información que se conoció hoy del Ministerio del Interior sobre la cantidad de casos de violencia de género. Abril, bien importante esto, adelante. Sí, exactamente, este cúmulo de los distintos indicadores, las distintas cifras de lo que son los delitos de violencia doméstica y de género y asociados, con indicadores que se incorporaron este año a la publicación de las cifras que hace el Ministerio del Interior, indicadores como la violencia digital, los distintos delitos que se pueden cometer a través de Internet, vinculados a género en este caso, y la violencia vicaria, la violencia contra los niños con el interés o la intención de afectar a sus progenitoras. Estos indicadores se incorporaron, como decíamos aquí. Esta información fue ofrecida en una conferencia que tuvo lugar más temprano por parte de las autoridades en lo que es la previa del 25N, que se va a conmemorar este martes, el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia de Género. Y bueno, reuníamos estos datos en un informe que vamos a compartir con ustedes sobre estos delitos y cómo viene esta situación que presenta cifras similares que los últimos años. En los primeros 10 meses de 2025 hubo casi 35.500 denuncias por violencia doméstica, una cifra similar a la del mismo periodo del año anterior. El 70% de las víctimas son mujeres y en su mayoría los agresores son su pareja o expareja. En tanto, 75% de los indagados por este delito son varones, la mayoría de ellos de entre 18 y 38 años. En cuanto a los delitos sexuales, en lo que va del año hubo 2.578 denuncias, 5,5% menos que el mismo periodo de 2024.
87% de las víctimas son mujeres, de las cuales 67% son menores de edad. En tanto, el 89% de los indagados por este delito son varones. Por su parte, el delito de explotación sexual hacia niños, niñas y adolescentes aumentó 13,8%, pasando de 80 casos en 2024 a 91 en 2025. 81% de las víctimas son mujeres. En lo que respecta a homicidios de mujeres, hubo 33 en los primeros 10 meses del año, 8 menos que en ese periodo del año pasado. Casi 60% de los casos se dieron en contextos de violencia de género. Fueron 16 casos de este tipo de homicidios y hubo otros 12 intentos de homicidio que no se concretaron. En promedio, cada 11 días se mató o intentó matar a una mujer por su condición de tal. 40% de los indagados se suicidaron luego del hecho. El informe incorporó varios indicadores nuevos, entre ellos el de violencia vicaria. En lo que va del año se mató a 57 niños, niñas y adolescentes. 37% de estos casos fueron por este tipo de violencia. Y en el marco de la presentación de estos datos, las autoridades dialogaron con la prensa. En esta oportunidad tuvimos la palabra de la subsecretaria de Interior, Gabriela Valverde, así como la directora de Políticas de Género de la cartera, Juli Zabaleta, en ambos casos resaltando que los recursos para esta área se han incrementado, si bien nunca son suficientes, y también recordando algunos de las incorporaciones, por ejemplo, el aumento de funcionarios policiales que también van a estar destinados para lo que son, por ejemplo, las custodias policiales, esto lo destacaba Valverde, y en otro orden la incorporación, el anuncio esta tarde de la implementación de una nueva herramienta digital para las mujeres víctimas de violencia de género, con el fin de que puedan desde sus casas ampliar las denuncias contra sus agresores o informar en caso de encontrarse en peligro, así lo explicaban las jerarcas. Hoy presentamos una herramienta nueva para las víctimas que tengan medidas de no acercamiento y creemos que tiene que ser la punta del iceberg, digamos, en la gama de posibilidades para la protección de las víctimas. La herramienta ELIDA 360 va a estar disponible a partir del 22 de diciembre y se va a otorgar un celular a las víctimas de violencia doméstica y de género que tengan medidas de no acercamiento y que además la justicia entienda que el Ministerio del Interior le tiene que proveer ese dispositivo ELIDA 360 para el acompañamiento en lo que dura la medida, ¿verdad? ¿Para qué sirve en concreto la herramienta? Bueno, básicamente tiene 3 componentes muy importantes, que son que ante una emergencia puede activar el botón 911, que eso va a llegar a la policía con prioridad 1, lo que significa que la respuesta tiene que priorizarse respecto a otras llamadas que llegan al 911. En segundo lugar, un chatbot donde las víctimas pueden consultar, informarse durante las 24 horas. Estamos saliendo de la caja en el sentido de pensar nuevas herramientas, porque esta violencia ha mutado también de forma y necesitamos pensar en otros instrumentos para poder abordarla. Por eso hoy presentamos, más allá de que las tobilleras van a seguir existiendo, los canales de denuncia se van a profundizar, necesitábamos otros elementos. Y esto de salir de la caja hace que hoy estemos presentando el dispositivo ELIDA 360. ¿Hay recursos suficientes para abordar esta problemática en lo asignado en el presupuesto? Sí. Siempre quisiéramos más, por supuesto, sobre todo en poder asignar recursos humanos a las unidades especializadas de violencia de género. Si uno mira los ratios en cuanto a las denuncias de otros delitos con respecto al personal abocado a esos delitos y los delitos o los hechos de violencia, más allá de los delitos en concreto, los hechos de violencia doméstica y basada en género y los recursos asignados, hay un desfasaje.
Como todos los viernes recibimos a Nacho Vázquez, que nos trae un poco de cultura. ¿Cómo andás, Nacho? ¿Cómo andás, Mari? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, Me alegro. Cine y música acaparan. Cine y música. En un principio la idea era que fuera más una cartelera cinematográfica porque hay una variedad muy rica de propuestas para la semana que viene, pero la música, por suerte, siempre encuentra maneras de irrumpir, en este caso oportunamente. Vamos a arrancar con Música en el Parque, que es una iniciativa que se da dentro del programa de fortalecimiento a las artes de la Intendencia de Montevideo. Música en el Parque, como su título bien lo indica, es justamente eso. Se toman, por así decirlo, parques de la ciudad de Montevideo para que sean el escenario de músicos emergentes. Vamos a tener actividad este sábado y este domingo, en ambos casos desde las 17 horas, y va a ser en esta oportunidad en el Jardín Botánico y en el Parque Villa Dolores, lo que ahora se conoce como el Parque de la Amistad, otra hora el Zoológico de Villa Dolores. Los artistas que se van a estar presentando son Marisa Facal Trío, Agustina Pérez, Nico Cale y las Caléndolas y Juano en el Botánico, y en el Parque de Villa Dolores va a estar Fede Lacaño y Sofía Ciola. Así que queda esa invitación, el pronóstico es auspicioso para el fin de semana, una actividad con entrada libre y para escuchar un poquito de buena música. Y para disfrutar del aire libre, ¿no? Pero también, si nos queremos encerrar, ir a algún espacio concreto cerrado, también hay propuestas. Hay propuestas también porque la semana que viene en Cinemateca, los días lunes, martes y miércoles, estamos hablando del 24 y el 26, se va a hacer el Festival de Cine Más. Más, que es un acrónimo de Málaga y San Sebastián. Estamos hablando de dos de los festivales más importantes de Europa que vienen a Uruguay después de que se haya realizado el festival, cada uno con 3 de sus películas más galardonadas. ¿Qué va a tener de especial estas funciones? Que no solamente va a ser la emisión, la proyección de las películas, sino que vienen los 2 directores de ambos festivales y directoras y productores de cada una de las películas que se van a presentar. Si te parece, repasamos rapidito. Del Festival de Málaga vamos a tener Sorda, que es una ficción justamente sobre una pareja heterosexual en la que ella no tiene la audición y van a tener un hijo, y cómo el mundo no está preparado para eso. Después vamos a tener La Buena Letra. Hay varias de las películas que fueron galardonadas que tienen que ver con la Guerra Civil Española o los periodos de posguerra. La Buena Letra es una de ellas. Y cerramos, estas son las del Festival de Málaga, con La Quinta Portuguesa, que trata sobre un profesor de geografía que lo abandona a su pareja y en medio de ese abatimiento, de ese duelo por la separación, decide usurpar la vida de otra persona como jardinero justamente en una quinta portuguesa. Repasamos ahora, si te parece, las de San Sebastián, que tenemos Carmelé, también histórica sobre la posguerra española. Los Tigres, que es una historia de 2 hermanos, un hermano y una hermana que son buzos, es como bastante particular. Encuentran algo ahí un poco sospechoso y lo que vemos es cómo ellos 2 reaccionan frente a eso. Y vamos a cerrar con La Cena, que nuevamente tiene una ambientación histórica, que es un grupo de 3 personajes que tiene que prepararle una cena a Francisco Franco. Ahora, viniendo más para acá, si te parece, vamos a ir con un estreno nacional que va a ser el próximo miércoles en el Teatro de Verano. Estamos hablando de Emoción a cielo abierto, una película de Federico Lemos. Federico Lemos, que este año ya estrenó también La Otra Pelota, un documental sobre básquetbol. Estuve conversando un poco con él porque, si recordamos un poco más atrás en su filmografía, venía a estrenar Valle entre el cielo y el infierno, La Otra Pelota de básquetbol y ahora de carnaval, que para él eran como esas pasiones del pueblo uruguayo que él quería retratar en el documental. Si te parece, lo escuchamos y lo vemos. Lo escuchamos. Siento que se completa una etapa importante de estos últimos años de mi trabajo y en donde se puso el foco en eso, ¿no? Desde el punto de vista de los equipos de trabajo, de producción periodística, de investigación y todas las decisiones que fuimos tomando en cuanto a, bueno, cuáles son las historias que creemos conectan más con el pueblo uruguayo, con la memoria colectiva, las pasiones de nuestro pueblo, el acervo cultural y sobre el acervo, ¿no? Puede ser, suena como un trabalenguas, pero es como decir, construir sobre este tipo de temáticas que son de interés, ¿no? Del público en general, la posibilidad de contar historias, la posibilidad de realizar un retrato colectivo de muchas personalidades de cada uno de esos diferentes universos que conforman, ¿no? Historias mínimas, que conforman historias que nos tocaron de alguna manera en distintos momentos de la última historia reciente de nuestro país.
Y sí, siento que de alguna manera con Emoción a Cielo Abierto se reúne el último capítulo de esa trilogía, porque además no solamente está el carnaval, está la música, ¿no? Que es, y engloba todo eso. El carnaval es evidentemente es un gran elemento central del documental, pero también el rock, también la música tropical, también otras expresiones que han pasado y han estado presentes en ese teatro, en el Teatro de Verano. Bueno, hay muchos proyectos siempre dando vueltas. El documental es un género que yo amo, donde me siento muy cómodo, donde disfruto mucho. La ficción está ahí, ¿no? en la vuelta de la esquina, hace mucho tiempo golpeando la puerta, y quizás sea un buen año para poder entrar en ese lugar, ¿no? Es algo que hace mucho tiempo tengo ganas y estoy evaluando si hacerlo esta vez. El Teatro de Verano ahora tiene una apuesta mucho más grande. Tiene una apuesta mucho más grande en cuanto a la cantidad de gente. Estamos hablando de un estreno a cielo abierto, bajo las estrellas, para casi 5.000 personas en esa nueva configuración del teatro. Un espacio enorme que no está preparado para recibir cine, pero que lo vamos a transformar en un gran cine. Bueno, se estrena entonces, Nacho, en el teatro, como no podía ser de otra manera. Exactamente, miércoles 26 en el Teatro de Verano, hay entradas a la venta. Va a ser un estreno que va a ser todo un espectáculo. Para la entrevista se entrevistaron más de 50 artistas, varios de ellos van a estar en escena, y además es una oportunidad de ver al Teatro de Verano convertido en cine, que es algo que hasta ahora no hemos visto dentro de su larga historia. Está interesante. Estamos en un mes particular, recién veíamos datos de violencia de género y también traes algo que tiene que ver con esto. Sí, traigo algo que tiene que ver con esto porque vamos a hablar de Belén. Belén es una película que no está en cartelera, entonces ¿por qué la estamos recomendando ahora? Belén es una producción de Amazon Prime, una producción argentina con dirección de Dolores Fonsi, que Amazon tuvo una estrategia un poco particular. En Argentina sí la estrenó en cine, pero para el resto de la región la publicó directamente en su plataforma. ¿Qué pasó? Esta semana distintos colectivos feministas se organizaron en Uruguay, juntaron firmas para que se hiciera una proyección en Cinemateca, cosa que lograron. El martes hubo 2 funciones especiales porque entendían que la película necesitaba de ese visionado colectivo. Realmente Belén es una película increíble, es un gran testimonio sobre la lucha por la legalización del aborto, pero también por otro montón de luchas de género. Entiendo que retrata muy bien todo lo que es la violencia médica, la violencia de las instituciones hacia las mujeres, como puede ser la policía o el sistema judicial. Muchas veces la violencia de los medios de comunicación a la hora de retratar estos temas. Así que queda la recomendación hecha. Amazon Prime sigue siendo una plataforma amigable en el sentido de compartir usuarios, así que capaz que no es tan complicada para todos verla. Creo que es una película que habla por sí sola, por eso me parece, Mari, que estaría bueno cerrar la columna invitando a verlos el tráiler y que no se pierdan la oportunidad de ver Belén. Perfecto, me parece muy bien. Gracias, Nacho, y hasta la próxima. Gracias a vos. Yo no parí ningún bebé. Doctora, por favor. Llegué al hospital a que me ayudaran y terminé presa. Por favor. Habiéndome enterado que había perdido un embarazo. Ni el duelo me dejaron hacer. Bueno, les cuento a la gente que Soledad es la abogada defensora de Belén. Y los jueces encerraron a una persona inocente sin pruebas. No. Ella está presa por homicidio. Estás obsesionada con sacarme los casos. Me encantaría no tener que hacerme cargo de las mujeres que sistemáticamente dejas abandonadas. Tenemos que sacar a Belén cuanto antes. La situación es crítica. Hay que convocar una gran marcha nacional. Libertad para Belén ya y anulación del fallo. Vos sos solo una víctima. ¿A quién defiende la justicia si no es a personas como Belén? Te va a estar viendo todo el mundo. Libertad para Belén ya. ¡Libertad para Belén ya! Nos vemos en las calles. Te voy a dejar sola. Escuchen, porque esos gritos no van a parar.
Bien, comenzamos el tercer bloque. Saliendo del estudio vamos a recibir nuevamente a Abril Mederos. Nos dio hace un rato estas últimas cifras de violencia doméstica y de género y ahora está justamente en una actividad que trata el tema. Abril, adelante. Gracias, y seguimos en tema porque también en la previa de lo que es el 25E, en el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia de Género, se llevan adelante múltiples actividades. En este caso estamos en la Sala Alfabeta, donde el colectivo, el proyecto ICOB de sobrevivientes de víctimas de violencia sexual van a llevar adelante un conversatorio sobre diálogos feministas orientados a este tipo de violencia. Estamos con quien va a ser su moderadora, Victoria Marichal, y también Eugenia Sánchez, ambas integrantes del proyecto ICOB. Gracias por recibirnos esta tarde. ¿De qué se trata este evento, Victoria? ¿Por dónde van a pasar las líneas de discusión? Bueno, el eje central de este evento son diálogos feministas en torno a la reparación y el activismo, entendiendo que hay una deuda enorme con víctimas y sobrevivientes de delitos sexuales en nuestro país y en la región en torno a lo que son las políticas de reparación, la posibilidad de brindar una reparación del daño ocurrido ante la ausencia de la prevención, ¿no? Y muchas veces también del acceso a la justicia. Y bueno, ¿qué caminos encontramos y qué vías encontramos o podemos encontrar o cuáles son esos universos posibles a la hora de poder pensar en la reparación para conseguir vidas dignas y vivibles para víctimas y sobrevivientes? ¿Cuáles son hoy las dificultades o las mayores problemáticas a la hora de abordar justamente esa reparación? Bueno, creo que primero hay una invisibilización enorme de la problemática, del daño que genera y sobre todo hay una ausencia de modelos especializados, no solamente, pero sí con mucha relevancia a la hora de pensar la salud mental, ¿no? Y tratamientos especializados en violencia sexual, pero también existe una ausencia de políticas comunitarias de reparación, ¿no? Necesitamos encontrar espacios sensibles al trauma y sensibles frente a la violencia basada en género para poder pensar realmente en una reparación, en una restitución de derechos para quienes han sido víctimas y hemos sido víctimas de estos delitos. Una particularidad que tiene este evento es que reciben a una invitada especial, a la actriz Thelma Fardín, que bueno, hoy día ya es una suerte de activista en este tema. Su caso ha sido resonado. ¿Qué importancia tiene tenerla aquí y por qué decidieron optar por esa figura para acompañarla? Bien, antes que nada, gracias por venir a cubrir el evento. Bueno, Thelma sin duda es un referente para la región en su lucha por el acceso a la justicia y su valentía para romper el silencio y visibilizar las situaciones de violencia sexual. Y bueno, y nos deja como visibiliza también las fallas que hay en el sistema, cómo se revictimizan estas situaciones cuando llegan a la justicia, lo retraumatizante que es acudir a todas las instancias de los procesos judiciales, y también nos enseña que la reparación es colectiva, es un proceso colectivo. ¿Cómo se observa o cómo analizan el hecho de que se ponga en discusión siempre sobre estos temas y también pensando en cómo fue el abordaje mediático del caso Fardín, el hecho de que siempre se ponga en duda cuando una víctima relata lo ocurrido y cómo se dan esas discusiones públicas? Sí, en realidad es el modus operandi, si comprendemos las situaciones de abuso sexual o de violencia sexuales hacia niños, niñas y adolescentes, y nuestro movimiento y los colectivos en general de la región apuntamos que la culpa y la vergüenza pase al lado de los responsables, que son los adultos, y que el miedo deje de estar del lado de las víctimas en realidad. ¿Cómo se observan las cifras que se conocieron hoy en cuanto a violencia sexual, que siguen mostrando que la mayoría de las víctimas de este tipo de violencia son mujeres y cómo en la mayoría de los casos no hay consecuencias para los agresores?
Bueno, sabemos que tenemos una tasa de condena muy baja, es uno de los delitos con mayor impunidad. Eso lo que hace es que perpetúa que estos delitos ocurran y que no haya consecuencias reales, no solamente para encontrar justicia, sino para la búsqueda de reparación, que es lo que nos convoca hoy acá, ¿no? Si no tenemos un sistema que responda, porque hay una falta de políticas pensadas y centradas en la especificidad de estos delitos, que sabemos que requieren de un abordaje especializado, que para entenderlos y para acompañar esos procesos se tiene que tener un abordaje especializado. Con ausencia de esa realidad nos encontramos y nos damos de frente con esta realidad, que es una tasa de impunidad altísima, muchísimos delitos sin condenar y sobre todo muchísimos delitos que no son verbalizados y que no están puestos en palabras ni en una fiscalía, ni tampoco muchas veces dentro de incluso los entornos familiares, porque son de los delitos más difíciles de poner en palabras, de identificar y después de poder salir a buscar ayuda, ¿no? Entonces sabemos que aunque las cifras son altísimas, son muy pocas en comparación con la realidad de la cantidad de casos que tenemos. Muchas gracias a ambas. La palabra de Victoria Marichal y Eugenia Suárez en el marco de este evento, este conversatorio sobre feminismos y violencia sexual organizado por el proyecto ICOBE. Ahora volvemos con ustedes. Bien, retomamos el capítulo internacional para hablar de la propuesta que hizo Estados Unidos de un acuerdo de paz para Ucrania y lo que hoy el presidente Donald Trump hizo al dar un ultimátum a Ucrania para aceptarlo hasta el día jueves de la semana próxima, Día de Acción de Gracias, que entiende Donald Trump es un lindo día como para acordar la paz. Sin embargo, deslizó que podría dar alguna prórroga, pero lo cierto es que no son muchas las opciones que tiene Ucrania, sobre todo porque hoy también se manifestó el presidente ruso Vladimir Putin confirmando que había recibido la propuesta de Estados Unidos y que la estaba estudiando, al tiempo que advirtió también a Ucrania que era hora de terminar con la guerra o seguiría perdiendo territorios. Lo mismo que dijo Trump, Ucrania ya ha perdido muchos territorios, que es justamente uno de los puntos del acuerdo que ha propuesto Estados Unidos, que Ucrania ceda los territorios que Rusia ya ha conquistado y algunos que todavía no, pero que reivindica como propios, que reduzca su ejército a unos 600.000 hombres y que además, no utilice armas largas de ningún tipo, tampoco se va a permitir la presencia de tropas extranjeras, que no ingrese a la OTAN, aunque sí probablemente a la Unión Europea. Son algunos de los puntos planteados por el gobierno de Estados Unidos, que en definitiva no hacen otra cosa que aceptar lo que hasta ahora ha impuesto el Kremlin en esta materia. Y algo de eso hay, porque hoy mismo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en un mensaje al pueblo ucraniano, dijo que su país se enfrenta a una decisión histórica y muy difícil. Si las cosas funcionan bien, se pueden prorrogar los plazos, pero el jueves es el día que consideramos oportuno, declaró el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una entrevista radial, luego que el diario Washington Post publicara, citando fuentes gubernamentales, que la Casa Blanca ha puesto como ultimátum a Zelensky el próximo Día de Acción de Gracias para que acepte el plan o de lo contrario, perderá el apoyo de Estados Unidos. Preguntado en una entrevista sobre el plan que implicaría que Ucrania cediera territorio a Rusia, el mandatario republicano subrayó que Kiev ya está perdiendo territorio con la guerra, un conflicto que dijo está fuera de control y es una masacre. El plan de 28 puntos de Donald Trump para Ucrania, filtrado a medios estadounidenses, incluye líneas rojas para Kiev, como la reducción de su ejército a un máximo de 600.000 efectivos, la cesión a Rusia de territorios que aún no han sido conquistados militarmente por Moscú y renunciar a armas de largo alcance, entre otras concesiones. Este mismo viernes, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acordó con sus socios europeos coordinar posiciones para negociar con Estados Unidos el documento presentado por Washington como punto de partida y en un mensaje a la nación advirtió que el país se enfrenta a elecciones muy difíciles que podrían entrañar el riesgo de perder un aliado clave como Estados Unidos. El presidente ruso Vladimir Putin confirmó este viernes que recibió el plan de paz para Ucrania elaborado por Estados Unidos y consideró que puede servir de base para un arreglo pacífico definitivo y afirmó que mantener la guerra carece de sentido y es peligroso para Kiev, por lo que llamó a su gobierno a negociar ahora mismo porque podría seguir perdiendo territorio.
Y ya que hablamos de Donald Trump, la Casa Blanca retiró los aranceles que había impuesto a Brasil de manera retroactiva y que eran del 40 o el 50%, según el caso, para productos importantes de Brasil de exportación, en una medida que fue celebrada por el presidente Lula da Silva durante un acto en San Pablo, y dijo que nadie respeta si uno no se respeta a sí mismo y que no hay magia en la política y en la economía, dando rienda suelta a lo que se considera un triunfo por parte del gobierno brasileño en la postura que en todo momento tuvo el presidente brasileño Lula da Silva frente a los embates y a las amenazas de Donald Trump. Todo esto comenzó a suavizarse a partir de aquel encuentro que mantuvieron, por lo menos muy pasajero, durante la Asamblea General de la ONU, que después se confirmó a través de un encuentro personal en Kuala Lumpur, donde ambos acordaron seguir negociando sobre este tema, y ahora se da esta decisión de Estados Unidos que muestra una cierta flexibilidad hacia Brasilia. Estou feliz porque o presidente Trump já começou a reduzir algumas taxações que eles tinham feito em alguns produtos brasileiros. Hoy estoy feliz porque el presidente Trump ya empezó a reducir algunos de los aranceles aplicados a ciertos productos brasileños, afirmó Lula da Silva durante su discurso en la inauguración del Salón Internacional del Automóvil de San Pablo, y se mostró orgulloso de no haber respondido en caliente cuando en julio pasado el gobierno de Estados Unidos decidió imponer una tarifa adicional de hasta el 50% sobre gran parte de las importaciones brasileñas por motivos principalmente políticos. El gobierno de Trump anunció este jueves que revocó los aranceles del 40% adicional vigentes desde agosto sobre ciertos productos, entre ellos la carne, el café y las frutas, luego que el líder republicano decidiera meses atrás gravar una buena parte de las importaciones brasileñas en represalia por el juicio que llevó al expresidente Jair Bolsonaro a ser condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado. Este hecho llevó a los dos países a una crisis diplomática y comercial sin precedentes, incentivada además por el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del exmandatario, quien se reunió con representantes de la Casa Blanca para promover sanciones contra su país. Sin embargo, las tensiones se redujeron de manera considerable desde que Lula y Trump se encontraron en septiembre pasado en los pasillos de la Asamblea General de la ONU, donde surgió una excelente química entre ambos, según afirmaron, seguida de una llamada telefónica y finalmente una reunión presencial el pasado 26 de octubre en Kuala Lumpur, en la que acordaron iniciar formalmente las negociaciones sobre la agenda comercial bilateral hasta entonces bloqueada. Último bloque de MD Noticias. Les contamos que la Intendencia de Montevideo otorgó hoy el reconocimiento de Ciudadanos Ilustres a Javier Tassino y Milka González, históricos integrantes de la Asociación Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, y de visitante ilustre de la ciudad a Estela Caloni, quien es periodista y escritora argentina. La declaración se fundamenta en la fuerza ética y el compromiso de quienes desde el dolor personal transformaron su historia en una causa colectiva por los derechos humanos, siendo su trayectoria un símbolo de la lucha de miles de uruguayos y uruguayas. Significa mucho, mucho, mucho. Sí, lo primero que te viene a la cabeza es los desaparecidos, el total de los desaparecidos, y es como una distinción, como un darle lugar a los desaparecidos para que salgan en las comunicaciones y al mismo tiempo, para esas cosas que hay trabas en la vida, se movilicen y se destraben, ¿no? Es muy importante, ¿no? Realmente, y es de merecimiento para la gente, sobre todo, ¿no? Es en eso de que la política, bueno, lo primero es la gente. Esta lucha no se termina, ni se va a terminar por más que 3 o 4, 10 o 1000 quieran que se termine. Esta lucha prendió en la gente lo entendió, la gente entiende cosas razonables, objetivos justos, y no se va a terminar, porque los jóvenes juega un papel fundamental en esto. Los jóvenes tomaron la bandera, tomaron la requisitoria, tomaron el hecho de luchar por ello, y está prendido, no lo van a destruir. Bueno, es hora ahí está. Adelante, Mari. De repasar el pronóstico de NUMED para Montevideo y zona metropolitana. Podemos adelantar que
está mejorando, ha ido mejorando, pero las temperaturas no van a ser muy altas, ¿no? No, mañana sábado sobre todo, 22 de noviembre, allí lo estábamos viendo, estará nuboso y cubierto con periodos de algo nuboso, habrá neblinas, en la tarde nuboso y cubierto también, aunque allí vemos un tímido sol. La temperatura máxima será de 20 grados y la mínima de 10. El domingo 23 sí va a haber un poco más de sol, en la mañana estará claro, algo nuboso, en la tarde, noche claro y algo nuboso, con periodos de nuboso. En lo que respecta a las temperaturas extremas, la máxima está prevista para 24 grados y la mínima para 8 grados. Bueno, nos estamos yendo, Mari, pero los dejamos en la compañía del lado B y luego el resumen de MBD Noticias en síntesis. Ahí está, Imo. Y MBD Noticias sigue en las redes el fin de semana y el domingo nos reencontramos en la pantalla de TV Ciudad a las 19 horas. Que pasen bien. Buen fin de semana.